El juego es la más antigua de las artes humanas. Antes de que existieran los libros, las pinturas o la música, existía el juego. Pero en un pequeño pueblo de Dinamarca, en una época de crisis y desesperación, el juego no era solo una diversión. Era una necesidad. Un faro en la oscuridad. Y en el corazón de un carpintero de madera, en un taller lleno de aserrín y de sueños rotos, nació una idea que cambiaría la forma en que el mundo juega. Esta es la historia del Lego. Estamos en el año 1932. La Gran Depresión ha puesto de rodillas a Europa. En la pequeña y tranquila aldea de Billund, en el corazón de Dinamarca, la desesperación se siente en el aire. La carpintería de Ole Kirk Christiansen, su legado, su vida, estaba al borde de la quiebra. El mundo ya no necesitaba muebles. Necesitaba esperanza. Y la esperanza, a menudo, viene en las formas más inesperadas. En lugar de muebles, Ole comenzó a tallar juguetes. Patos de madera, cerdos y coches. No eran la solución a su ruina financiera, pero eran su forma de seguir adelante. Una forma de infundir alegría en un mundo sombrío. Los juguetes no eran solo juguetes. Eran la prueba de que el ingenio podía sobrevivir a la desesperación. Gottfred, su hijo, fue la inspiración. Un recordatorio constante de que la vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de encontrar la felicidad. Fue para el que Ole hizo sus primeros juguetes. Y fue la imaginación de Gottfred la que, sin saberlo, sentaría las bases para un imperio. Los juguetes de Ole se vendían bien, pero no lo suficiente. Los patos, los coches, los barcos, eran hermosos, pero eran juguetes aislados. No se podía construir con ellos. Eran una diversión momentánea. Y Ole entendió que el juego no se trataba de tener un objeto, sino de crear. El nombre Lego no era solo una palabra. Era una filosofía, un compromiso, un pacto. Y esa filosofía era tan simple, y sin embargo, tan poderosa que resistiría el paso del tiempo. Ole no sabía que había creado el nombre de una leyenda, pero sabía que había salvado a su familia. Había salvado su taller. Había salvado su vida. El mundo ya no se trataba de la madera. El mundo se trataba del plástico. Un material más barato, más maleable, más versátil. Ole, un hombre de tradición, se resistía al cambio. Pero su hijo Gottfred, un joven visionario, veía el futuro. Fue una batalla entre el pasado y el futuro. Entre el corazón del artesano y la mente del empresario. Gottfred sabía que si Lego quería sobrevivir, tendrían que arriesgarlo todo. Fue un desastre. Un golpe fatal. El fuego se llevó el taller, pero no se llevó la idea. De las cenizas de la madera, una nueva Lego surgiría. Pero, ¿se atrevería Ole a abandonar su legado, su material, su alma? ¿Se atrevería a construir, de las cenizas, con un material que él consideraba inferior? La familia Lego había aceptado el desafío, pero lo que no sabían era que el primer intento sería un fracaso, y que un simple y pequeño error en el diseño de su primer ladrillo de plástico los llevaría al borde del colapso. Una sola decisión podría destruir todo por lo que Ole había luchado. De las cenizas, renace el fénix. El fuego se había llevado el pasado, pero había purificado el futuro. Ole Kirk Christiansen y su hijo Gottfred habían tomado una decisión audaz: abandonar la madera, su tradición, su alma, para abrazar un nuevo material, el plástico. Pero la transición no sería sencilla. Lo que parecía un camino claro hacia la innovación se convertiría en un laberinto de desafíos, y un solo defecto de diseño amenazaría con destruir su sueño antes de que pudiera tomar forma. Estamos en el año 1947. La posguerra en Europa es un tiempo de reconstrucción, y el plástico, un material nuevo y milagroso, se presenta como el futuro. Gottfred había convencido a su padre de invertir en la máquina de moldeo por inyección, una tecnología alemana que les costó más de lo que ganaban en un año. Era una apuesta gigantesca, una apuesta que podría hundirlos para siempre. El primer ladrillo de plástico Lego era una maravilla de la ingeniería, a su manera. Era un ladrillo hueco, con una forma sencilla, pero tenía un problema fundamental. No encajaba. O, mejor dicho, encajaba, pero no se mantenía unido. El concepto del juego era simple: un sistema de construcción. Un ladrillo que se conectara con otro para crear cualquier cosa que la imaginación pudiera concebir. Pero si los ladrillos no se conectaban, el sistema era inútil. El corazón de la idea estaba en peligro. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La máquina de moldeo por inyección seguía funcionando,
pero los ladrillos que salían de ella eran inútiles. Ole, un hombre que creía en la artesanía, en la calidad, estaba viendo su fe en el futuro destrozada por un material que no confiaba. Lego, la pequeña empresa que había sobrevivido a la Gran Depresión y a un incendio devastador, estaba al borde del colapso. La deuda era insostenible, y el sueño de Godfred de un futuro de plástico se estaba convirtiendo en la ruina de su familia. Godfred había enviado los primeros cargamentos de juguetes de plástico, con la esperanza de que el mercado exterior los salvara. Pero los juguetes no se vendían. Los niños no los querían. El público no entendía el concepto de un ladrillo que no se conecta con otro. Ole, en un momento de profunda fe en su hijo, le dijo que la derrota no era una opción, que no se podía volver a la madera, que la solución tenía que estar en el plástico. Fue entonces cuando Godfred tuvo una idea tan simple y tan obvia que lo sorprendería. El nuevo diseño se llamaría el sistema de enclavamiento. Godfred había encontrado la solución a su problema. Una solución que era tan simple y tan elegante que le daría a Lego un control total sobre su producto. En el año 1958, Lego patentó su nuevo sistema. La pieza que no encajaba ahora encajaba perfectamente. La crisis había terminado. El futuro de Lego estaba asegurado. O eso creían. Porque el mayor desafío de Lego no vendría de la bancarrota o del fuego. Vendría de un golpe trágico que sacudiría a la familia Christiansen hasta sus cimientos. Y el hombre que tenía el futuro en sus manos, Godfred, tendría que enfrentarse a la peor decisión de su vida. La victoria tiene un sabor dulce. En el año 1958, Lego patentó su nuevo sistema de enclavamiento. Un simple cilindro en el interior de un ladrillo de plástico había salvado la compañía. La crisis financiera había terminado. La fe de un padre en su hijo había sido recompensada, el futuro era brillante, pero el destino, a menudo, tiene otros planes. Y en la cúspide de su éxito, la familia Christiansen se enfrentaría a un desastre que no se podía reparar con plástico. La visión de Godfred para Lego era mucho más grande que un simple ladrillo. Él quería crear un sistema de juego completo. Un mundo de fantasía que no tuviera límites. Un universo de ladrillos que se pudieran conectar con otros, que pudieran construir cualquier cosa que la imaginación pudiera concebir. El éxito de Lego fue meteórico. Las ventas se dispararon. Los pedidos llegaban de todas partes del mundo. La empresa, que una vez estuvo al borde de la quiebra, se había convertido en un motor de prosperidad para toda la comunidad. El sueño de Ole, que había empezado con un simple pato de madera, se había convertido en una realidad. La ambición de Godfred no era por dinero. Era por la alegría que los ladrillos de Lego traían a los niños. Quería que su sistema de juego estuviera en cada hogar, en cada país. Su visión no tenía límites. La construcción de la nueva fábrica era una declaración de intenciones. Lego había llegado para quedarse. Pero en la noche de la inauguración, un desastre trágico golpearía a la familia Christiansen. Un desastre que no solo destruiría la nueva fábrica, sino que sacudiría a la familia hasta sus cimientos. El fuego, el viejo enemigo de la madera, había vuelto para reclamar su deuda. Pero esta vez, no solo se había llevado la fábrica. Se había llevado algo más. Algo que Godfred no podría reemplazar con un ladrillo de plástico. El corazón de Lego se había roto. Ole, el fundador, el visionario, el carpintero que había creído en la alegría, había muerto. Y Godfred, el hombre que había soñado con un futuro de plástico, de repente, se encontró solo. Pero en la oscuridad, una voz le habló. La voz de su padre. Una voz que le recordaba que la vida de Lego no se trataba de él. Se trataba de los niños. Se trataba de la alegría. Se trataba del juego. En el año 1978, Godfred creó una nueva filosofía para Lego. Una filosofía que pondría a los niños en el centro de todo. Una filosofía que haría de Lego más que un simple juguete. Lo haría una herramienta para el futuro. El sistema de juego Lego fue la respuesta de Godfred a la muerte de su padre. Una forma de honrar su legado. Un camino para seguir adelante. Su visión era un universo de ladrillos que se pudieran conectar, que pudieran crear cualquier cosa que la imaginación pudiera concebir. Porque el futuro no se trata de los ladrillos. Se trata de los videojuegos. Y en la cúspide de su éxito, Lego se enfrentará a una crisis que no podrá resolver con ladrillos. Una crisis que los obligará a tomar la decisión más audaz de su historia. ¿Cómo se juega en el siglo XXI? El mundo avanza. Y a veces, el progreso no pide permiso. El sistema de juego Lego, la obra maestra de Godfred, había triunfado.
La compañía era un coloso. Los ladrillos de plástico eran un ícono de la infancia en todo el mundo. Pero mientras Lego miraba con orgullo su pasado de madera y su presente de plástico, una nueva revolución, silenciosa y digital, se gestaba en el horizonte. Una revolución que amenazaría con hacer de sus ladrillos una reliquia. En el año 1986, el futuro de Lego parecía más seguro que nunca. La compañía había superado a sus competidores. Sus ladrillos eran un pilar de la infancia. Las ventas se disparaban. Nadie, ni siquiera los más visionarios, podía haber previsto la tormenta que se avecinaba. La revolución digital había comenzado. Los videojuegos se convirtieron en el nuevo campo de juego. Los niños ya no querían construir mundos. Querían explorarlos. El control, la inmediatez, la acción, el mundo de los píxeles era más emocionante que el mundo de los ladrillos. Los años 90 fueron una década difícil para Lego. La compañía se estancó. La creatividad y la imaginación que una vez los habían hecho líderes ahora parecían anticuadas. El mundo ya no necesitaba construir. Quería consumir. Lego, en un intento desesperado por mantenerse relevante, abandonó su filosofía. Se centraron en la producción de productos con licencia, productos que se vendían bien, pero que no tenían el alma de un ladrillo de Lego. Los sets se volvieron más complejos, más específicos. Ya no se trataba de construir cualquier cosa. Se trataba de construir lo que estaba en la caja. La imaginación se había sacrificado por las ventas. El final del milenio fue una pesadilla financiera para Lego. En el año 2001, la compañía se enfrentaba a la bancarrota. La ambición de Gottfried se había desvanecido. La fe de Ole se había perdido. El imperio de los ladrillos de plástico se estaba derrumbando. Pero en la hora más oscura, una nueva generación se levantó. Kjell Kirk Christiansen, el nieto de Ole, tomó las riendas de la compañía. Se enfrentó a la crisis con la audacia y el pragmatismo que una vez habían salvado a su padre y a su abuelo. La respuesta de la psicóloga fue una revelación. El problema no era el plástico, era la narrativa. La historia de Lego se había perdido en la complejidad de sus productos. Los niños ya no querían construir, querían jugar y divertirse. La idea era una herejía, un sacrilegio, aliarse con el enemigo, usar la tecnología que los había llevado al borde de la ruina para salvarlos, pero Kjell sabía que era su única oportunidad. El mundo estaba a punto de ver algo nuevo. Una compañía de juguetes de plástico se aventuraba en el mundo de los videojuegos. Un mundo que no solo iba a competir con ellos, sino que iba a abrazar su filosofía. Pero la audacia de Kjell no se detuvo allí, porque él sabía que, para salvar a la compañía, no solo tenían que aliarse con el enemigo, tenían que crear un ícono, una figura que representaría el alma de Lego. Un pequeño hombre de plástico con una sonrisa simple, un héroe para el futuro. Y lo que no sabía era que el viaje hacia el futuro les haría enfrentar su pasado de la forma más inesperada. Un viaje de redención, de reinvención, de la madera al plástico, del ladrillo al píxel. Pero, ¿podrá un pequeño hombre de plástico con una sonrisa simple salvar a un imperio que se desmorona? ¿Y podrá la compañía de los ladrillos, finalmente, reconciliarse con su pasado? El mundo se divide en dos tipos de personas, las que se rinden y las que se reinventan. En el año 2001, el imperio de los ladrillos de plástico de Lego se había desmoronado. La crisis financiera, la competencia digital y la pérdida de identidad habían llevado a la compañía al borde de la quiebra. Pero de las cenizas de un fracaso comercial, una nueva Lego resurgiría. Una Lego que honraría su pasado de madera, que abrazaría su presente de plástico y que se atrevería a jugar en el futuro. La decisión de Kjell Kirk Christiansen de aliarse con los videojuegos había sido una jugada audaz. Pero la compañía no solo necesitaba una nueva estrategia, necesitaba una nueva alma. El legado de su abuelo, Ole, y su padre, Gottfried, estaba a punto de desaparecer. Karen le explicó que el problema no era el juego, era la falta de conexión. Los niños querían una historia que los conectara con los ladrillos, no una historia que les dijera qué hacer. Querían ser los héroes de su propia historia. La nueva filosofía de Lego se llamaría el alma del juego. Era una filosofía que pondría al niño en el centro de todo. Una filosofía que haría de Lego no un simple juguete, sino una herramienta para la creatividad. La minifigura no era solo un juguete. Era un símbolo de la imaginación, de la creatividad, de la simplicidad. La minifigura representaría el alma de Lego. El primer videojuego de Lego, Lego Star Wars, The Video Game, fue una jugada maestra. El juego no era un simple videojuego.
Era una aventura que se podía construir. El juego de los ladrillos había entrado en el mundo digital, y el público lo amó. La alianza con el enemigo había funcionado, pero la reinvención de Lego no se detuvo allí. El universo de Lego se expandió. Se crearon nuevas líneas de productos, nuevas historias, nuevas aventuras. El mundo de los ladrillos se había convertido en un universo de posibilidades. Y así, en el año 2014, Lego se convirtió en la compañía de juguetes más grande del mundo. El sueño de Ole, que había empezado con un pato de madera, se había hecho realidad. El fuego que había consumido su taller, la crisis que había amenazado a su familia, la tormenta digital que había puesto en peligro su legado, todo había sido superado. La historia de Lego era una historia de supervivencia, de reinvención y, sobre todo, de fe. Y así, la historia de Lego llega a su fin. Un viaje de la madera al plástico, de los ladrillos a los píxeles. Un viaje que nos recuerda que, a veces, el mejor camino hacia el futuro es mirar hacia el pasado. Que las ideas más simples son las más poderosas. Que la creatividad es la fuerza más grande del universo. El imperio de los ladrillos de plástico de Lego se había reconstruido. El alma de la compañía se había salvado. Y el mundo, finalmente, había aprendido a jugar de nuevo.